familia Bethesda y amigos que nos están mirando en este momento. Antes de continuar con el mensaje de esta hora, quiero felicitar a todos mis queridos hermanos que se conectan y están escuchando la palabra de Dios. Un saludo cordial a las plantadoras y plantadores de las diferentes sedes aquí en Manabí. Y viendo la necesidad que estamos pasando, la necesidad de congregar, que por momentos no se puede congregar, Dios puso en mi corazón un tema que nos va a animar a mantenernos en nuestros lugares donde estamos firmes en Dios, firmes en su palabra. Y el tema precisamente viene por allí. El tema dice: mantengamos firme. Todo este mensaje, estamos ya hoy terminando el último mensaje del mes de marzo, que hemos estado hablando sobre la unidad, y eso es efectivamente lo que quiero transmitir en esta hora. Mantengamos firme nos invita a mantenernos enfocados en las promesas de Dios. Si hay algo, querido hermano, querido amigo que nos está mirando en este momento, nosotros en la comunión con Dios nos apropiamos de las promesas de Dios. En la palabra de Dios, cuando uno entra en la comunión con Dios, tenemos promesas, y esas promesas tenemos que abrazarlas, hacerlas nuestras. El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que estar caminados, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en estas promesas divinas que nos animan a mantenernos firmes. También el segundo propósito es que nosotros apreciemos nuestro templo, apreciemos nuestra congregación. Sí, es cierto, no podemos congregarnos, pero las instalaciones están allí. Pero apreciémosla. ¿Por qué digo esto, apreciar nuestra congregación? Porque es el lugar donde Dios nos ha llevado, el lugar donde Dios nos ha plantado. Esto me estoy refiriendo a la iglesia cristiana Bethesda, el edificio donde estamos ubicados aquí en Chone. Apreciemos ese lugar. ¿Por qué? Porque si Dios nos plantó en ese lugar, pues nuestra responsabilidad es allí echar raíces. Ahí nos preparamos, nos instruimos, nos capacitamos, ahí nos vamos formando para cumplir con los propósitos divinos de Dios. El tercer propósito de este tema, mantengamos firmes, nos invita a ser agradecidos con Dios en todo y por todo. Miren, esta palabrita debe estar siempre en nosotros, ser agradecidos. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 del versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos ser agradecidos por todas las cosas que nos pasan, incluso por los momentos que yo puedo decir son temporales, esto de estar confinados, estar en cuarentena. Por eso también debemos dar gracias a Dios, porque gracias a Dios tenemos una casa, una familia, tenemos la provisión, que realmente todo eso viene de Dios. Entonces, por eso y muchas cosas más debemos ser agradecidos. ¿Cómo vamos a entender este tema? Mantengamos firme. Yo les invito, por favor, vayamos a nuestra Biblia, al libro de Hebreos. El Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 25, son dos versículos que vamos a meditar en esta hora. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición en esta hora, Dios amado. Tu bendición, Señor, lo único que queremos. Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Padre amado, que podamos, Señor, en esta hora estar conectados en unidad, en un mismo sentir, en una misma mente, Señor, para todos poder recibir de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta hora. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en tus principios, firmes en tu palabra, en tu verdad, Señor amado. Dios, me pongo en tus manos. Ayúdame a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema, mis queridos hermanos,
mantengamos firme, es que nosotros tenemos que apreciar cada momento que Dios nos lleva a vivir y ser agradecidos. Hoy estamos más allá de 15 días encerrados en casa. Quédate en casa es el lema, ¿verdad? En esta cuarentena que estamos pasando. Y es allí donde nosotros tenemos que relacionarnos, aprender a convivir con la pareja, en el hogar, con la familia, soportándonos también, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que apreciar a los nuestros, donde nosotros tenemos que ser agradecidos, pero sobre todo agradecidos con Dios. Hago énfasis en esto, agradecidos porque podemos estar en comunión con Dios, porque podemos predicar la palabra con libertad, porque podemos tener tiempos de devocionales, de oración, de lectura de la palabra. Ser agradecidos, ser agradecidos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario me da dos cositas: la gracia de la cruz y la gracia de la resurrección. Por esas dos razones nosotros somos llenos, ponga atención a esto, de todas las capacidades de Dios. Cuando hablo de las capacidades estoy hablando de los dones, talentos, habilidades, la unción, la gracia, el poder. Somos llenos de todo eso. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Agradecidos porque Él nos capacita, Él nos empodera, Él nos llena. ¿Para qué? Para ser una iglesia influyente. En el lugar donde estamos en este momento, confinados, pues allí tenemos que ser influyentes para nuestra familia y para todos con quienes nos relacionamos. Este tema, mantengamos firme, el versículo dice, sin fluctuar en nuestra profesión de nuestra esperanza. Ya lo vamos a ir entendiendo esto poco a poco, conforme vamos desarrollando, pero si hay algo que yo puedo decir, queridos hermanos y amigos, tú y yo somos llamados a edificar eternidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando dice mantengámonos firmes, dice firmes sin fluctuar, y vamos a entender más adelante esto, dice en nuestra profesión de fe, en nuestra esperanza. Cuando hablo de nuestra esperanza, estoy hablando de eternidad. Y como digo, vamos a verlo más adelante. ¿A qué se refiere esto de no fluctuar, de nuestra profesión de fe, de nuestra esperanza? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos en esta hora a aprender 4 verdades, 4 principios que quiero compartirlos rápidamente en esta hora. El primero dice, tómele nota, mantengamos firme nuestro enfoque. Ese es el primer punto. Y vamos al versículo 23 de Hebreos. El versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ok? Pablo, el famoso apóstol Pablo, en cierta ocasión nos invita a todos los cristianos creyentes a mantener nuestra mirada en Jesús. Enfocados en Jesús, enfocados en su palabra, en su verdad, en sus promesas. Qué difícil muchas veces se nos hace esto. ¿Por qué? Porque fácilmente nos desenfocamos. Nos desenfocamos de lo que realmente Dios nos está pidiendo. ¿Y por qué nos desenfocamos? Porque ponemos atención a otras cosas que definitivamente no trascienden en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso, nos dice, mantengamos firme en nuestra profesión de fe, no en lo que vemos, sino en lo que viene, en lo eterno. Miren, queridos hermanos, Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos hablando de una vida para eternidad. Hasta estas alturas, no sé, creo que pasan miles de personas ya que han cobrado la vida por este virus. La pregunta sería, su abrir de ojos, ¿dónde será de ellos? La pregunta sería, ¿esas miles de personas que murieron en Cristo?
murieron con Cristo. Entonces, esto es importante porque esto me lleva a pensar en nuestra eternidad. ¿Dónde vamos nosotros a terminar? Porque déjeme decirle, al morirse, uno se muere y no es que ahí se acaba todo. Hay algo más allá. Y es lo que nosotros debemos ocuparnos. Y cuando Jesús dice aquí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Okay? El versículo más adelante dice el versículo 26, y todo aquel que vive, esto es ya para los que estamos vivos, para usted y para mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso los decía hace momentitos, nosotros estamos aquí para edificar eternidad. No morirá eternamente. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, déjame decirte, querido hermano, cuando nosotros muramos, ¿ok? Nosotros, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros morimos en Cristo o con Cristo, tenemos asegurada nuestra vida eterna. Y yo espero, y ese es mi anhelo, que con este mensaje podamos nosotros considerar sobre nuestra eternidad. Debemos ponerle mucha atención sobre dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Y es un muy buen momento, todo lo que estamos escuchando lo vemos en noticias, es que nosotros tenemos que pensar que nosotros, tú y yo, en algún momento vamos a morir. Y la palabra de Dios dice aquí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Yo lo puse aquí, creer es vivir. Yo creo en su palabra, entonces yo voy a vivir la palabra de Dios. Yo creo que Cristo en mí, y cuando algún momento tenga que dejar este mundo, pues yo sé que mi ciudadanía es celestial. Un buen punto para nosotros considerar hoy sobre nuestra eternidad. Entonces, mantengamos firme nuestro enfoque, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Dios, en su palabra, en sus promesas. Vamos al segundo punto rápidamente. Mantengamos firme nuestra espiritualidad. Amén. Mantengamos firme nuestra espiritualidad. Versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar. ¿Ok? ¿Qué es fluctuar? Una persona puede llegar a ser fluctuante, pero fluctuar, dice, es uno que titubea. Fluctuar es uno que duda, es uno que vacila. Pero en esta porción bíblica nos dice, mantente firme sin fluctuar. ¿Firme en qué? En nuestra espiritualidad. Esta palabrita es muy conocida por nosotros, me refiero en el pueblo cristiano, la espiritualidad, porque la espiritualidad no es otra cosa más que los ejercicios espirituales que tú y yo conocemos y debemos practicarlo más aún ahora que estamos en casa. ¿A qué me refiero? La oración, el escudriñar la palabra de Dios, el ayuno, el servicio, el diezmar también, por ejemplo. Mire, todo esto son ejercicios espirituales que tú y yo debemos estar haciendo, a los cuales nosotros no podemos estar fluctuando en ellos. No debemos dudar de hacerlo, debemos hacerlo. Por eso mi ánimo en esta hora con este mensaje es mantengamos firme nuestra espiritualidad. Firme, firme, firme. Sí, las cosas que se escuchan son grandes contagios, grandes cantidades de muertes, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en la oración, en la lectura, en el ayuno, en el servicio. Mire, esa es la espiritualidad. Mientras más te ejercitas, mejor te vas a sentir y más seguro vas a estar. ¿Qué tal esto? Por eso mi ánimo es ejercitémonos en nuestra espiritualidad. No lo tenemos a la ligera. Mantengamos firme. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice, mantengamos firme nuestra dependencia en Dios.
¿Qué dice el versículo 23? Mantengamos firme nuestra dependencia en Dios, dice el versículo 23, porque fiel es el que prometió. Aquí se refiere a Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que nos prometió se va a cumplir. Hay un texto bíblico que dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que asirnos de la palabra de Dios, abrazar sus promesas, hacerlas nuestras. Pero ¿cómo lo voy a lograr? En dependencia en Dios. Dios no miente. Dios lo que te prometió lo va a cumplir. Ahora, para reforzar este puntito, mantengamos firme nuestra dependencia en Dios. Y el versículo dice, porque fiel es el que lo prometió. Por favor, estamos en Hebreos. Regresemos unos capítulos atrás. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14. Aquí está la fidelidad de Dios en el cumplimiento de una promesa que Dios hizo hace muchos años. Y de esa promesa estamos hoy aquí nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hermosa promesa. Esta promesa y algunas otras promesas más fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Ahí vemos, conocemos un poquito de historia del Antiguo Testamento. Dios llama a Abraham, forma una familia, Abraham con Sara, y Dios les hace una promesa. Y dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y aquí está la promesa que Dios les hizo a esta parejita, Abraham y a Sara. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y cuál es esa? Es la descendencia que ahora nosotros estamos aquí en este mundo. ¿Ok? Entonces ahí vemos un par de viejitos, ya de una avanzada edad, aproximadamente tenían sus 80 años, y la promesa les llega en esa edad. Y mire, aún en esa edad, un par de viejitos abrazaron esa promesa, estuvieron en una dependencia plena en Dios, y esa dependencia en Dios, ese abrazar esa promesa, les hizo que esa promesa sea una realidad. Y el versículo 14 es hermoso, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta promesa se cumple en nosotros cuando, queridos amigos y hermanos, cuando tú y yo estamos en total dependencia en Dios. Nuestra dependencia debe estar en Dios, no en cosas temporales, no en cosas materiales, en Dios y en su palabra. Promesas. Hay múltiples promesas en la palabra de Dios. Una de ellas me encanta, cuando Jesús cumple su ministerio, muere, resucita y empieza a ascender al cielo. Jesús dijo, no les dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya. Pero ¿a qué se iba Jesús? ¿A qué regresó a su morada? A preparar una morada para ti y para mí. Fiel es el que lo prometió. Entonces yo lo creo, que Jesús fue a preparar una morada. Y esa morada está reservada para nosotros. ¿Ok? Él fue. ¿Ok? ¿Y qué otra promesa? Y dijo, vengo pronto. Queridos amigos, hermanos, todo lo que estamos viviendo y viendo en la actualidad, en estos mismos momentos, son tiempos en los cuales nos está llamando la atención, a la luz de la palabra, una advertencia. Jesús está diciendo, vengo pronto, santifícate más, purifícate más, conságrate más, vengo pronto. Y esa es una promesa que estamos esperando. ¿Amén? Por eso tenemos que tener nuestra dependencia en Dios. Vamos ya casi terminando, vamos al cuarto punto. Mantengamos firme
nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. El versículo 25 de Hebreos, el texto de base que estamos llevando, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Una vez más, usted me dirá: pero pastor, ¿cómo este versículo va a llegar en estos momentos si no nos estamos congregando? ¿Verdad? No nos estamos congregando. Pero ahora que estamos conectados a través de las redes, prédicas en línea, nos estamos congregando en casa. Sí, las puertas del templo están cerradas, pero esto es temporal. Recuerde, esto es temporal. Muy pronto, muy pronto, muy pronto nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar y nos daremos ese abrazo, ese saludo, ¿verdad? En la congregación, en el templo. Y el Pablo anima aquí, dice: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Permítame, desde este lugar y al lugar donde está llegando este mensaje, yo les animo, porque exhortar es animar. Va a pasar todo esto, yo les animo, no deje de congregar. No sé qué está planificando usted, se levanta la cuarentena, no sé qué ha pensado, a lo mejor se quiere ir de vacaciones, quiere irse a la playa, no sé, pero yo le animo, yo le sugiero, no deje de congregar. Anhelamos vernos, anhelamos congregar y anhelamos obedecer la palabra, porque eso es lo que dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahora, recuerde, el congregar nos anima o nos estimula, como dice la palabra, al amor y a las buenas obras. Yo a través de estos medios les animo al amor y a las buenas obras. Uno de los mandamientos nos manda a servir. Sirvamos pues, sirvamos en casa, es una oportunidad. Manifestemos el amor los unos a los otros en casa, ahora que estamos encerrados. Ayudémonos. En fin, ya tendremos, como les digo, por día para congregarnos. Entonces ahí las cosas ya van a ser diferentes, ¿no es cierto? Dice: estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la razón por la que nos congregamos. El versículo 25, ya para ir terminando, dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? Con todo lo que estamos viviendo, estamos pasando, ¿qué día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que estar esperando ello. No sabemos a qué hora, pero no se desanime. Mantenga firme. Cristo viene pronto. Sabiendo que aquel día se acerca, ese día será un día glorioso, un día donde nos encontraremos con Jesús en las nubes y nos iremos a nuestras moradas eternas. Por eso este mensaje es oportuno. Mantengamos firme, no se afloje. Hay una frase que alguna vez los decía y la familia Bethesda lo sabe: no se aflija, porque el que se aflige se afloja. Entonces, mantengamos firme nuestra dependencia, nuestra espiritualidad, nuestra comunión, nuestro enfoque en Dios. Yo le puse aquí: ¡Maranata! ¡Maranata! Este era un saludo entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento que vivían las persecuciones, por predicar la palabra de Dios, ellos se alentaban con esta palabra Maranata, que significa Cristo viene. Y con esto estoy animándoles en esta hora. Cristo viene. Por eso, querido hermano, querido amigo, si tú eres parte de la familia Bethesda, no dejes tu congregación. Aprécialo, las instalaciones del templo. ¿Por qué? Porque si Dios te llevó hasta allí, pues allí tenemos que echar raíces. Dios nos plantó allí, somos plantío de Dios, no somos macetero. A un macetero tú lo coges de un lugar y lo pones en otro lugar. No, nosotros somos plantados. Y si estamos en Bethesda, pues no está por demás. Capacitémonos, instruyámonos, crezcamos en los propósitos redentores de Dios. Dos palabritas
que os puedo decir a mi querida familia Bethesda, seamos fieles y leales, que no es lo mismo fidelidad y lealtad. Fidelidad, yo le puse aquí como un pequeño concepto, es la confianza incondicional a una persona. Tú y yo debemos ser fieles a Dios, a una persona. Si tú eres miembro de Bethesda, séle fiel a tu pastor. Como les digo, muy pronto nos volveremos a ver. Y el lugar de encuentro será nuestra congregación. Segunda palabrita, lealtad. ¿Qué es lealtad? Es el seguimiento tenaz y voluntario a una causa. Tú y yo debemos ser leales al Evangelio, a la palabra de Dios. Lealtad a una causa al Evangelio. Si tú eres parte de la familia Bethesda, séle fiel a la iglesia Bethesda. Amén. Dos palabritas, fidelidad y lealtad. Amén. Entonces, concluyo, mantengamos nuestro enfoque en las promesas de Dios. ¿Cómo? A través de la comunión con Dios. Dios está muy interesado en bendecirnos. Apreciemos nuestras congregaciones. Si tú por alguna razón has dejado de congregar, yo te animo, vuelve. Este tiempo de estar confinados nos hace valorar muchas cosas, la familia, el lugar donde nos congregamos. Por eso apreciemos. Y aprovecho este momento para que decirles, hace momentitos hablaba esta palabra de la fidelidad. ¿Cómo nosotros podemos mantener las instalaciones de nuestro templo? Con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Tal vez no haya momentos como congregar y dejar allá nuestras promesas de fe, de los diezmos y las ofrendas, pero no deje de hacerlo. Hay maneras como hacernos llegar. De esa manera nosotros mantenemos nuestras instalaciones en orden, como Dios nos manda. Seamos agradecidos con Dios por todo y en todo, porque todo lo que hemos recibido hasta este momento ha venido de Dios. Todo lo que hemos recibido, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, viene de Dios. Por eso seamos agradecidos con Dios. Como pastor, animo a mi querida iglesia a que nos mantengamos firmes. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque sé que tu palabra, Padre amado, siempre hallará cabida en el corazón de las familias que hoy están escuchando este mensaje. Amado Dios, mi ruego es que esta palabra, esta semilla que ha sido hoy predicada, Dios mío, dé su crecimiento en su tiempo. Y que las familias que están mirando esta grabación, este video, puedan tener un compromiso contigo, Señor. Padre, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Pues ese es mi ruego en esta hora, que tú pongas el querer en el corazón de cada familia que está mirando este mensaje. El querer mantenerse firme en Dios y en su palabra. Señor, bendigo Dios a cada familia que está al otro lado escuchando este mensaje. Bendigo, Señor, que sus vidas sean de influencia, producto de una dependencia en Dios, producto de un compromiso con Dios, producto de una fidelidad y una lealtad. Señor, bendigo a cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.